Desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra. Un espacio para la reflexión y el diálogo, organizado por Acción Directa No Violenta, donde colaboran Ben Majek, Ecologista de Nación, Radio Guiniguada y Radio Pimienta. De todo lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender, cada paso errado, cada... Sexta sesión. Industria, comercio y exportación militar. Paremos la guerra acá. Participan Centre de l'As, Armi Arma y Aguirre por la Paix. Voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser, desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Pues hoy tenemos la sexta jornada de formación Desconfinando las mentes, desaprendiendo la guerra. Y vamos a hablar de la industria, el comercio y la exportación de armas, ¿no? Paremos la guerra acá. Esta formación está preparada desde el grupo ADNV. Y un poco para contar cosas del grupo ADNV, que somos un grupo que nació desde un taller de acción directa no violenta, que luego nos hemos ido juntando más personas y hemos realizado juntas pues algunas acciones directas no violentas. También nos solemos reunir y la planificación que tenemos este año, tenemos 4 ejes que para nosotras son los fundamentos y que para nosotras debe estar en todo tipo de acción que hacemos, ¿no? Esos 4 ejes son el antimilitarismo, el antirracismo, el feminismo y el ecologismo. Y aprovechamos pues a hablar hoy un poquito del ecologismo porque ahora mismo se está produciendo en la isla de al lado, en Tenerife, pues una acción directa no violenta. Hay 2 compañeras de Tenerife que están protestando contra un hotel que se está construyendo de manera ilegal en una playa, de las pocas playas vírgenes que quedan en Tenerife, y que llevan subidas a la grúa desde ayer a las 7 de la mañana. Ahora mismo creo que les han permitido que los bomberos les lleven algo de comida y eso, pero llevaban desde ayer sin recibir ningún tipo de comida ni nada. En esta charla, igual que en todas, pues intentamos que se vean los 4 ejes, ¿no? El eje feminista, porque mucha de la resistencia a la guerra y contra la industria militar muchas veces han nacido desde grupos feministas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de Mujeres de Negro, que tanto en la guerra israelí-palestina como en la guerra de la Yugoslavia, pues han sido un grupo que ha actuado activamente pues, para parar la guerra, ¿no? Hoy tenemos 3 charlas o 3 intervenciones. Una va a ser desde el grupo Aguirre por la Paz, que tenemos a Sara Rieder de Bélgica, que nos va a hablar también sobre el comercio de armas y la industria militar. Nos va a dar un poquito una visión más general. Luego tendremos a Tika Fong del Centre de l'As, que es un centro que también se dedica a la investigación de todo lo relacionado con la venta de armas, la guerra, la exportación de armas, y nos hará quizás una intervención más cercana a lo que puede ser el Estado español. Y una tercera intervención que serán las compañeras de Armi Arma, que nos darán un ejemplo más práctico de lo que ha sido la movilización contra la exportación o fabricación de armas en Euskadi. También es un movimiento que ha nacido, o sea, es una protesta que ha nacido del movimiento feminista. Pues empezamos con Sara. Buenas, Sara. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Entonces, yo voy a hablar un poquito de la manera que el comercio de armas no solamente está beneficiando de la militarización de la sociedad, sino lo está impulsando a través de la influencia en los gobiernos a nivel nacional europeo. De un lado, por los lobbies, pero también con la manera que está impulsando la definición de qué es la seguridad. Yo creo que una cosa que
quedado muy claro con la pandemia de corona son cuáles intereses son defendidos por nuestros gobiernos. Así que tenemos una situación en varios países europeos donde hemos sentido el impacto de años de austeridad y políticas neoliberales y la destrucción de sistemas de salud pública, al mismo tiempo de un gran aumento en defensas militares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra tuvimos situaciones donde en los hospitales no había ventiladores ni no había personal suficiente para lidiar con la crisis, pero al mismo tiempo que el gobierno sigue alimentando el comercio de armas. Y creo que con lo que pasó con la pandemia nos queda muy claro que la definición de seguridad que es vendida por el comercio de armas, que es una seguridad militar, no es algo que va a salvar vidas, ¿no? Ahora en Europa sentimos que lo que en realidad salvaría vidas sería sistemas de salud pública, viviendas para personas sin hogar, la regularización de personas sin papeles, derechos laborales adecuados y un apoyo a personas que o no podían trabajar durante ese periodo o que se encuentran en situaciones precarias. Pero es importante porque cuando la pandemia llegó a Europa, la industria de armas sintió el hecho que la gente iba a cuestionar su relevancia y el investimiento por parte de nuestros gobiernos y la Europa. Entonces, al momento que el corona llegó acá, en los periódicos europeos, los dirigentes de las empresas de armas, los jefes de las empresas y, por ejemplo, el nuevo jefe de la Agencia Europea de Defensa empezaron publicando artículos diciendo que aunque tengamos una crisis de salud, tenemos que seguir con las inversiones en la industria de armas y que tenemos que no solo continuar con las inversiones, sino aumentarlas porque el corona nos va a llevar a una situación más insegura en Europa. Y esto es un discurso que lo vemos a todos niveles, al nivel europeo, o sea que cada tema, por ejemplo, el cambio climático, la cuestión de las fronteras, cómo controlar los movimientos sociales, cómo tratar con los centros de detención y ahora con las pandemias, el comercio de armas tiene un discurso muy fuerte de lo que necesitamos es una política muy militarizada. Y esto digo con, por ejemplo, más vallas y muros fronterizos, más sistemas de vigilancia, policía armada con gas lacrimógeno y más vehículos blindados en nuestras calles. Y ese discurso de una seguridad militarizada es muy fuerte al nivel europeo a causa de la presencia de los lobbies aquí en Bruselas. Aquí donde encontramos las instituciones europeas, tenemos más de 25.000 lobistas o cabilderos que están intentando influenciar la política europea, 3/4 que representan intereses privados, de empresas. Y claro que esto incluye el comercio de armas. Aquí todas las grandes empresas de armas tienen una oficina aquí a 1 kilómetro de acá para intentar influenciar la política europea. Entonces, por ejemplo, en 2015, cuando la Comisión Europea creó un grupo consultivo para establecer la Agenda Europea de Defensa, quien hacía parte de este grupo, los jefes de las grandes empresas de armas, como Indra, BAE Systems, Leonardo, Thales. Así que las personas que están ayudando las instituciones europeas a decidir su política de defensa son las mismas empresas que van a beneficiar de la política de defensa. De este grupo
consultivo salió el Fondo Europeo de Defensa, un gran fondo para el desarrollo de equipamiento militar, que aunque ahora mismo tuvieron que rever el presupuesto europeo, el Fondo Europeo de Defensa todavía sigue mantenido, ¿no? Y tenemos la misma cosa con la militarización de las fronteras, que tenemos un mercado global de seguridad fronteriza, y en el mismo contexto son estas empresas de armas como Thales, Leonardo y Airbus que están en las reuniones con las instituciones europeas para decidir la política fronteriza de Europa. Y ahí tenemos como un ciclo vicioso de no solo están beneficiando de vender las armas, sino que estas armas causan los conflictos que luego lleva a una situación migratoria que cuando lleguen acá en Europa tienen fronteras militarizadas construidas por esas mismas empresas. Entonces están como beneficiando dos veces del sistema del poder que tienen. Así que aquí en Bruselas los grupos de presión de estas empresas del comercio de armas se reúnen regularmente con las instituciones europeas, organizan eventos, conferencias, publican artículos, reportes, todo fomentando esta idea de lo que necesitamos es más militarización y más gastos militares. Pero esto ocurre también al nivel nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido tenemos una relación muy llegada entre el comercio de armas y el gobierno. Y, por ejemplo, que lleva a una situación donde el gasto militar en el Reino Unido en 2019 fue el suficiente para cubrir el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud durante 10 años. Estamos hablando del gasto militar de un año que podría cubrir durante 10. Entonces, claramente es una cuestión de prioridades, de dónde están las prioridades de nuestros gobiernos. Y nosotras llevamos años diciendo que lo que necesitamos para la seguridad, por ejemplo, es una transición a una economía baja en carbono. Y que hay investigaciones que existen que muestran que hay competencias en el sector de ingeniería, por ejemplo en el Reino Unido, que se puede convertir del sector de armas, producción de armas, a la producción de energía renovable. Y que no solo sería bueno para el ambiente, pero sería bueno esto crearía también más empleo que el sector de armas. Y lo vimos de nuevo con lo que pasó con Corona, en que en varios países los gobiernos pidieron a las empresas de armas de cambiar a la producción de ventiladores para ayudar con la falta de equipamiento en los hospitales. Y tenemos ejemplos en los Estados Unidos, en el Reino Unido también, de empresas como Rolls-Royce que pasaron a fabricar componentes para ventilación y ayudar con la crisis que tenemos. Así que la pregunta es si esas empresas pueden producir cosas útiles durante una pandemia, ¿por qué no lo pueden hacer en general? Y creo que es muy importante como luchar contra este discurso muy fuerte de seguridad, y de cuestionar, pero ¿de quién es la seguridad que estamos hablando? Cuando nuestros países dicen que necesitamos el comercio de armas para garantizar nuestra seguridad,
¿de quién es esa seguridad? Porque seguro que no son las personas en Palestina o en Yemen que están muriendo por armas hechas en Europa, o la gente que está muriendo intentando llegar acá en el Mediterráneo, que hacen frente a las fronteras militarizadas. No son las personas que son golpeadas ni asesinadas por nuestras policías armadas, ni las personas, por ejemplo, en América Central y en América Latina que están muriendo defendiendo la tierra y el agua, y que están siendo asesinadas por policías armadas también con armas europeas. Así que es una pregunta, para mí es una cuestión de nuestra complicidad en todas las injusticias a nivel nacional, pero internacional también. Como qué están haciendo nuestros gobiernos y nuestras empresas para mantener y alimentar este sistema capitalista neocolonial que no es uno de seguridad, sino es uno de beneficios para las empresas. Ellos son los únicos que están ganando con todo esto. Y es como cuando los gobiernos intentan defender este comercio, dicen que es un comercio que hay muchas normas y criterios para la venta de armas, que no vendemos a todos, que hay reglas muy estrictas de cómo se puede utilizar las armas que fabricamos aquí en Europa. Pero no tenemos que mirar muy lejos para ver casos como Israel, Turquía, Arabia Saudita, que sin duda están violando derechos humanos a un nivel muy grave, que nuestros gobiernos siguen vendiendo armas. Otro ejemplo, creo, muy interesante ahora en este contexto con todas las manifestaciones y cuestionamientos sobre el rol de la policía, es el gas lacrimógeno, ¿no? Que es tan normalizado que lo vemos en las manifestaciones en las manifestaciones de Black Lives Matter, pero también, por ejemplo, esta semana en Francia, en las manifestaciones por los trabajadores de salud. Pero el gas lacrimógeno es una arma química, ¿no? Que fue desarrollada y utilizada en la Primera Guerra Mundial. Es una arma que es prohibida al nivel de conflictos, pero nuestros gobiernos dejan que las fuerzas de la policía lo utilizan contra movimientos sociales, contra las personas, los refugiados, por ejemplo, en Grecia. Y es como creo que ahora es un momento en que podemos empezar de verdad a cuestionar la existencia de este tipo de armas en nuestra sociedad, el hecho que la policía sea militarizada, el hecho que la industria no está defendiendo los intereses de las poblaciones, sino los intereses de estos gobiernos, que es un comercio. ¿Cómo voy en tiempo? 5 minutos, quizás. Y es la manera que este comercio es privilegiado. Lo vemos ahora en un momento europeo en que necesitamos invertir en los sistemas de salud, necesitamos cambiar a una economía bajo en carbono, pero lo que vemos saliendo de los gobiernos, por ejemplo, Francia, Alemania, son presupuestos que protegen son fondos de emergencia que protegen este comercio. Y entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Porque de verdad la industria de armas es como un monstruo que sostiene este sistema que tenemos. Y yo cuando doy formaciones de estrategia y de acción, me gusta hablar de los puntos de intervención. Y en la presentación que compartí en el chat, pueden ver unas fotos. Y son como diferentes puntos en nuestro sistema que podemos poner presión para perturbar
sí, para perturbar el sistema, el funcionamiento del sistema que tenemos. Y tenemos, por ejemplo, si estamos pensando en qué tipo de acción podemos tomar, hemos hecho varias acciones contra, como en el lugar de la toma de decisiones, ¿no? En el Parlamento Europeo, en los parlamentos europeos, a través de casos jurídicos. Por ejemplo, el año pasado hubo varios casos en Europa contra la venta de armas a la Arabia Saudita. Podemos trabajar mucho sobre el punto del discurso de seguridad y las suposiciones que mantengan esta noción militarizada de seguridad. Luego hemos visto varias acciones al nivel de producción, y esto es el movimiento obrero que está también luchando contra esta política, sí, la militarización. Entonces tenemos, por ejemplo, en los años 70, huelgas en Escocia en una fábrica de armas que no querían ser cómplices con el régimen de Pinochet en Chile, que recusaron de trabajar sobre aviones de golpe que Pinochet estaba utilizando. Y ahora en este periodo de pandemia también en los Estados Unidos hemos visto huelgas en varias fábricas de armas, de Lockheed Martin, por ejemplo, porque los trabajadores tuvieron que seguir trabajando, aunque hubo casos de corona en sus fábricas y que no tenían protección adecuada de las empresas. Luego tenemos acciones en el punto de consumo, y ahí son las acciones que tenemos contra las ferias de armas. En todo el mundo hay grandes exposiciones que son como supermercados de armas, y en la presentación hay fotos donde se ve, es ahí donde estas empresas llevan sus armas, sus tanques, sus helicópteros, el gas lacrimógeno, por ejemplo, y encuentran con las fuerzas militares, la policía y los gobiernos del mundo. Y luego, claro que también hay acciones en el punto de destrucción, y ahí son los puntos donde la destrucción se está pasando. Entonces, resistencia en Palestina, por ejemplo, resistencia en el mar Mediterráneo por gente que está rescatando a los migrantes. Entonces, creo que esto puede ayudar un poco a organizar como una estrategia de cuáles son los puntos en el sistema donde podemos intervenir, pero también cuál es la complicidad de nuestros gobiernos y nuestras empresas en injusticias a nivel europeo y nacional. Y creo que ahora es el momento para cambiar la noción de seguridad y de pedir a los gobiernos que paren las inversiones en el comercio de armas, por ejemplo. Pues muchas gracias, Sara, por tu intervención. Sara, que está en Bélgica, que viene del grupo Agir por la Paz, ¿no? Que también es miembro de la IRG y que, por ejemplo, también ha participado como acogida en las cumbres anti-OTAN en Bruselas, ¿no? Continuamos con Tika Font del Centro de LAS, que también es investigadora y dentro de su trabajo también ha investigado mucho sobre el comercio de armas y la industria militar. Buenas, Tika. ¿Nos oyes, Tika? Tenía silenciado un micro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juanma. Y empiezo comentando un par de cosas que serán muy rápidas porque si no nos llevaría mucho tiempo. Mirar, yo creo que en temas, si queremos enmarcar el tema de las armas dentro de la seguridad, yo creo que nosotros siempre tendríamos que formular dos preguntas y las respuestas tienen que ser muy claras a estas preguntas. ¿La seguridad de quién? ¿Quién tiene que estar seguro?
Cuando esta pregunta el Estado la responde, siempre su respuesta es: el Estado tiene que estar seguro. Y uno se pregunta, bueno, ¿y el Estado quién es? Y en general, siempre a través de otro tipo de respuestas acabarás comprobando que esta respuesta siempre dice que es: las élites son las que tienen que sentirse seguras. Yo creo que nosotros, ya no solamente nosotros, Naciones Unidas en el 94 afirmó que la seguridad tiene que ser la seguridad de las personas, no de ningún organismo abstracto, sino las personas. Y la segunda pregunta aquí a formular es: ¿la seguridad frente a qué? Ya no entro en el estado en que dice frente a qué hay que estar seguro. Pero si nosotros miramos las personas y lo centramos en las personas tienen que tener seguridad económica. Por ejemplo, esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. Si se cierran las empresas y no podemos ir a trabajar, necesitamos seguridad económica. Necesitamos seguir ingresando dinero para poder comprar alimentos, medicamentos, pagar la casa. Necesidad de seguridad económica. Tenemos necesidad de seguridad sanitaria, porque si alguno de nosotros se enferma, tenemos que tener la seguridad de que el sistema de salud y el sistema sanitario nos va a atender, nos va a cuidar, nos va a curar y vamos a tener suficientes medicamentos para poder curarnos. Necesitamos seguridad educativa, de que independientemente del coste económico o independientemente de que tengas recursos o no tengas recursos, independientemente de cualquier factor, toda persona va a tener derecho a la escolarización y a una educación gratuita y pública. Necesitamos seguridad medioambiental y la pandemia nos lo ha vuelto a poner de manifiesto. Las ciudades con más contaminación atmosférica han padecido mucho más el virus que las ciudades con menor contaminación ambiental. Por tanto, necesitamos seguridad medioambiental, climática, etc. Y otras seguridades de carácter político, de que no vamos a perder derechos, libertades, etc. No los vamos a perder bajo ningún concepto. Esa es la seguridad que nosotros necesitamos y que las personas necesitamos. ¿Y qué hemos aprendido de esta crisis? Pues mira, que ni los aviones de combate, ni las bombas, ni los misiles, ni nada de eso sirve para contribuir a la seguridad de las personas, porque no forma parte de nuestra seguridad de las personas. Las armas sirven para asegurar otras cosas, pero no la vida de las personas y no la vida de los humanos. Dicho esto, yo quería poner de manifiesto otro elemento que a veces se nos escapa mucho más, que es la cuestión de la producción de armas. No es una cuestión simplemente de carácter empresarial, no solamente es empresarial. Fijaros, ¿y por qué lo digo? Fijaros en un elemento. Las empresas de armas, en general, el principal cliente que tienen es el Estado del país que las produce, al que más le vende. Y el segundo cliente de estas empresas, ¿quiénes son? Estados de otros países. Por tanto, siempre son mayoritarias. No hablo de las armas pequeñas que circulan en Estados Unidos, no estoy pensando en eso, sino en general, en el mundo, el principal cliente de las armas, pero el principal en un 90%, son los estados. Y las industrias producen y fabrican para los estados. Por tanto, son empresas que suelen estar muy supeditadas a los intereses de los propios estados. Incluso ni siquiera sus propios intereses de carácter comercial, sino al interés del propio estado. Y eso lo pondría en un ejemplo. El ejemplo acaba siendo cómo las exportaciones de armas son un instrumento de política exterior de los gobiernos, de todos los gobiernos que eminentemente producen, ¿vale? ¿En qué lo vamos a ver? Si uno mira todas las exportaciones, por ejemplo, a Oriente Medio, por poner un ejemplo, ¿qué vamos a observar? Tanto España como la Unión Europea, como Estados Unidos,
¿A quién le vendemos arma en Oriente Medio? Pues Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Omán, Irak, Bahrein, Qatar, Israel, Jordania, Kuwait. Pero lo que es más importante es que nos hagamos otra pregunta. ¿A quién nunca le vendemos? Nunca. Tanto si el interés fuera económico, lo venderíamos a todos. Pero es que hay países que no les vendemos. No le vendemos nunca a Irán, ni a Siria, o a Yemen. No les vendemos. Y es donde estamos viendo por qué nadie de la Unión Europea les vende a estos países. ¿Por qué nadie de Estados Unidos vende a estos países? Por tanto, hay una componente política de que vendemos a aquellos países y a aquellos gobiernos que consideramos aliados. Y a los que no consideramos aliados, no les vendemos. Y luego si tú miras, ¿y a quién compra armas? Irán o Siria, a Rusia y China. Y en cambio no le compran o no le venden armas ni a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes o a otros países de Oriente Medio. Hay algunos, como Egipto y Turquía, que compran en todos, pero si no, también los mercados tienen sus propias limitaciones. Y para mí, esto lo importante, que es lo que quería destacar, es que hay una componente política que tienen los gobiernos y que no nos digan simplemente que esto da puestos de trabajo. Bueno, pues podemos dar más puestos de trabajo produciendo otra cosa. ¿Por qué no producimos mascarillas para hospitales? Pero sí que producimos, porque hay un elemento político y que no nos confundan con otros argumentos de carácter relevante. E igual que pasa en Oriente Medio, yo hoy quisiera destacar la relevancia de los países asiáticos. El polo de traspasos de armas y de gasto militar en el mundo se está trasladando a Asia. Asia se está convirtiendo en el polvorín más importante que tenemos actualmente en el mundo. Como continente, es el continente que más está incrementando los gastos de defensa y que más armas está adquiriendo. Y también yo creo que eso hay que ponerlo en contexto porque ¿dónde está el polo económico mundial? ¿Dónde se está generando más riqueza? En Asia. ¿Y qué estamos haciendo? Ellos, por ejemplo, nos venderán quincalla ropa, pero nosotros les vendemos armas que tienen mayor valor añadido. Son intercambios de carácter comercial que nos estamos aprovechando de su situación económica, pero también de todas las problemáticas que tendríamos en Asia. Principal actor, China. Con China hay, no quiero utilizar el término guerra, pero hay una disputa hegemónica de quién será el próximo país hegemónico en el mundo. Y China y Estados Unidos se disputan ese papel. Y los países que rodean a China pues tienen unos conflictos de carácter interno. India y Pakistán, y Filipinas, Indonesia, Malasia, países con conflictividad interior en estos países. Pero también hay que pensar que hay disputas de carácter territorial sobre las aguas del mar de la China. Hay muchos islotes y las cuestiones que se dirimen es, ¿son chinas o son de otro país? Y China las está ocupando como avanzadillas para instalar bases militares, de manera que deja una gran área marítima que pasaría a ser considerado mares interiores y no mares internacionales. Tenemos también lo que será el deshielo de la Antártida, y ahí se produce otra lucha por el poder de los recursos que habrá dentro de la Antártida. ¿Quién será el propietario de estos recursos? Aquí hay muchos, desde el derecho, lo que se mantiene es que eso tiene que ser declarado de bien de la humanidad, no de propiedad de unos países. Pero aquí todos tienen una base científica en la Antártida y dicen, no, cuando esto se deshiele, lo que haya debajo será nuestro y será de nuestro país. Por tanto, hay disputas
por los recursos que pueda haber, y también porque con el deshielo se pueden abrir rutas marítimas que circularían por toda la Antártida y haría cambiar lo que son los puertos logísticos, las riquezas, movimientos de mercancías, etc. Yo creo que los elementos que más preocupan son la supremacía económica china, y aquí quieren parar esa supremacía. Pues ¿cómo? Pues si es necesario, con el recurso de las armas, y fijaros, nunca habrá un enfrentamiento China-Estados Unidos, son enfrentamientos a través de otros países, como se va a realizar esta supremacía o esta disputa de supremacía. Si alguien ha seguido el conflicto del Yemen, será consciente de que tenemos una problemática de quién es el país que se va a convertir en potencia en Oriente Medio, Arabia Saudí o Irán. Y los dos se disputan esa supremacía a través del Yemen. Y cada uno interviene en la guerra del Yemen defendiendo a unos o a otros. Hay una coalición internacional que da apoyo a Arabia Saudí. ¿Y dónde está toda la Unión Europea? Con Arabia Saudí. Y la Unión Europea nunca ha situado con posiciones de equilibrio o viendo cómo podemos ayudar a volver a reequilibrar las balanzas. No. La Europa solo apuesta con una balanza, Arabia Saudí, y nunca pone en apuesta sobre Irán. Por tanto, estamos intentando desequilibrar las balanzas de seguridad en esta región. Y así, por ejemplo, pues diríamos, mirar, en el caso español, en el 2019, las exportaciones de armas han subido 4.042 millones de euros, es una cantidad considerable, pero el otro elemento que hemos hecho ha sido pues visionar estas exportaciones en los últimos 20 años. Y uno que puede ver que cada año sube, cada año sube, cada año sube, siempre está subiendo. Y la cuestión que uno se pregunta es, bueno, pero aquí cambiamos de gobierno y cambiamos de color político de gobierno. Por ejemplo, en la legislatura anterior a 2011 estuvo gobernando el Partido Socialista. Del 11 al 18 estuvo gobernando el PP y a partir del 18 está gobernando otra vez el PSOE. Si viéramos esa gráfica, uno puede decir, mira, es que cuando gobiernan unos, las exportaciones bajan. Cuando gobiernan los otros, suben. Pues no. Este comercio es independiente de quién esté en el gobierno. No hay diferencias en el comportamiento sobre las exportaciones de armas entre un gobierno conservador como el PP y un gobierno más o menos progresista o no de izquierda como pudiera ser el PSOE. La política sigue siendo la misma. E incluso estos último año que ha gobernado el Partido Socialista y es el que ha tomado las decisiones de exportaciones de armamento, pues son superiores a los últimos 5 años, propias del gobierno del PP, que luego se nos dirán que es la excusa que siempre ponen cuando uno hace una denuncia sobre exportaciones, por ejemplo, a Arabia Saudí. No, es que las hacemos porque el contrato ya estaba firmado y lo firmó el gobierno anterior. Siempre es la misma excusa que siempre se nos dice para justificar una exportación que moralmente y legalmente son cuestionables. Esta es una realidad. La otra que quería poner de manifiesto y por la cual yo creo que los activistas tenemos que plantearnos un trabajo importante es que hay que romper con que las exportaciones de armas estén sometidas a secretos oficiales de Estado. Nadie en el Parlamento puede tener acceso a saber qué exportación en concreta se ha realizado, porque las actas donde se conceden las autorizaciones a la exportación están sometidas a lo que os decía, a la categoría de secretos oficiales. Yo creo que eso tenemos que, no solamente nosotros luchar por ellos, es que si hay algo que es relevante es qué rol
y tiene que tener un parlamento o un congreso de diputados. Su rol es el de hacer un seguimiento de las actuaciones de gobierno. Tiene que controlar al gobierno. Pues hay una materia en la que ni los parlamentarios ni los ciudadanos podemos ejercer ese derecho tan democrático que es el de control sobre el gobierno y opinar sobre lo que hace el gobierno, porque se somete a secreto oficial estos temas de exportaciones de armamentos. Yo creo que, otra vez refiriéndonos en la pandemia que nos ha puesto de manifiesto, que no es el Estado que nos tiene que controlar a los ciudadanos poniendo la policía en la calle para que no salgamos. Los ciudadanos tenemos que controlar a la acción del gobierno. Ese es el gran rol que no tenemos que dejarnos perder no como derecho. Es que si eso no hacemos, ya la democracia ya no sirve para poco. Es que ya estamos en gobiernos que son autocráticos o en dictaduras. Y teniendo que pedir explicaciones al gobierno, como me queda un minuto o dos, con eso acabo, pues yo en este momento le pediría, hablando del informe del 2019 en el Ministerio, que han hecho público el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por ejemplo, pues a mí me ha asombrado una cuestión que no llego a entender y que creo que nos tendrían que dar explicaciones. El informe nos dice que a Pakistán le han denegado una exportación de paracaídas a Pakistán. La razón por la que se le deniega se dice que es que no le exportamos paracaídas a Pakistán porque hay que mantener la paz, la seguridad y la estabilidad regional. Dices, hombre, vale, muy bien, me encanta ese criterio. Pero ¿por qué no vender paracaídas contribuye a la paz en Pakistán, pero en cambio venderle municiones por valor de 10 millones de euros, pues mire, no, eso no es relevante para la paz? Pues me parece más inocuo un paracaídas que no en municiones o explosivos. Y en cambio, ¿qué nos encontramos? Pues que por una parte, alegando cuestiones que valoramos positivas, se hacen denegaciones que son poquísimas, que es el otro elemento que quisiera poner de manifiesto, que las decisiones son políticas. Si en España en este año se han hecho, por ejemplo, en el 19, yo creo que eran unas 1.700 autorizaciones a la exportación, solo se han hecho 2 denegaciones. 2. Con eso queda muy claro el criterio del gobierno, no ya solo el de la industria, el criterio del gobierno que autoriza lo que sea, a cualquier país. A cualquiera dices, hombre, cualquiera no, porque aquellos como Siria o Irán, no, porque no fueran parte de las alianzas políticas mundiales en las que estamos los europeos. Y esa es una realidad permanente y constante. Y yo creo que no hay que dejarnos engañar con que si no hay industria de armas, no hay puestos de trabajo. Mira, nuestra cuestión siempre es que los derechos humanos y la ética tienen que ser compatibles con el trabajo. Y ya no es solamente una cuestión individual de los trabajadores de estas empresas, sino que en todo caso, desde los gobiernos también hay que ayudar e impulsar el que haya industrias. Y en esto vuelvo otra vez a hacer una referencia a la industria de armamento. ¿Por qué la industria de armamentos tiene una simbiosis gubernamental tan elevada que, por ejemplo, hemos visto que no tiene la industria de la salud? Fijaros que empezamos una pandemia y no había en este país donde se fabricaran mascarillas, ropas de equipo o respiradores para un hospital. Había que comprarlos a China, porque aquí no se produce. Y dices, oiga, esto en la industria de armas para el Estado es impensable. Pero ¿por qué pone a la industria de la salud por detrás de esa importancia que tiene la industria de armamentos? Cuando para las personas es más importante la industria sanitaria, la que produce medicinas y ropa para los sanitarios,
que no la industria que produce armas. Para nosotros sería mucho más importante ese cambio de criterio político. Yo ya con esto ya acabo de decir, oye, que no nos... ¿Cómo hacer que no nos engañen tanto y que sigamos firmes, claros, y que nuestra seguridad es la seguridad de las personas y la seguridad que mantiene la vida de las personas? No la seguridad para la muerte, sino la seguridad para la vida. Yo creo que este ha de ser nuestro criterio más importante y que al gobierno hay que controlarlo. Y eso es misión también de los ciudadanos. Y hacer que, en este caso, los parlamentarios se tomen en serio su tarea de control al gobierno también en estos temas. Que no lo dejen a criterio de que no le cuestionan nunca al gobierno nada. Hay que introducir el debate público sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tika, por tu análisis y por los datos que has compartido con nosotras. Y ahora le damos paso a Alicia y a Vero de Armi Arma, que nos van a traer un caso práctico pues, de movilización que ha existido en Euskadi contra la industria y la exportación de armas. Bueno, vale. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias a las compañeras también por las intervenciones y por los datos. Efectivamente, nuestra experiencia es una experiencia más práctica, pero que de alguna manera bebe también de algunas de las cuestiones filosóficas que planteabais, ¿no? Ahora Vero nos contará también un poco cómo surge Armi Arma. Nos llamamos así, Armi Arma en euskera quiere decir araña, y elegíamos ese nombre por esta idea de la red también, ¿no? Tratamos de trabajar en esa intersección entre el feminismo y el antimilitarismo y bueno, pues aunque Vero luego detalla un poquito más, la primera iniciativa que hubo en torno a esto pues fue un poco deudora del Greenham Common, bueno, pues rememorar de alguna manera la lucha de aquellas mujeres y de otras que también nombraba Juanma al principio, que habían luchado contra la guerra, pues de diferentes maneras, ¿no? Y sobre todo lo que nos resultaba sugerente era superar un poco esa idea de las mujeres como víctimas, casi, bueno, esa imagen tan extendida, ¿no? De las mujeres como víctimas de la guerra, aunque sabemos que la guerra se ceba en muchos casos también a través de la violencia sexual, especialmente en las mujeres, pero sí queríamos reivindicar un poco ese papel más activo también en la construcción de paz, ¿no? Eso era un poco lo que nos animó, bueno, pues a embarcarnos en esta cuestión y, como os digo, pues como respuesta también a la llamada del movimiento feminista hace 2 años, vinculado a esta cuestión del comercio de armas, se montó una marcha en el puerto de Bilbao. Ahora Vero nos detalla un poquito más cómo fue aquello, y algunas de las mujeres que estábamos un poco en la órbita del MOC, algunas militando directamente en el MOC y otras... Vero decía antes la palabra revoloteando en torno a ese movimiento, bueno, pues nos animamos también a crear este grupo, que bueno, es un grupo relativamente nuevo, pero que estamos tratando también de reflexionar y de seguir construyendo un poco en esa idea que también nombraba Tika ahora al final, ¿no? De eso de la seguridad para la vida y la seguridad que mantiene la vida, ¿no? Y eso que es tan sugerente también de poner la vida en el centro y que nos acerca también al movimiento feminista, pues estamos tratando un poco de construir discurso en esa línea, discurso y acción también, porque bueno, pues aunque somos un grupo joven, sí hemos hecho ya algunas acciones que ahora nos cuenta Vero. Sí, un poco como ha dicho Ali, Armi Arma casi nacimos a la par de la organización de la acción un poco en contra de que desde el puerto de Bilbao se estuviese saliendo las armas que se producen en el País Vasco. Entonces, bueno, pues desde el movimiento feminista de Euskal Herria se convoca pues, a todas las mujeres que están interesadas, un poco como antimilitaristas, como antifeministas, bueno, pues que vamos a hacer algo para intentar que por lo menos desde nuestros puertos no salga ningún arma, que se busque la vida, la industria armamentística que produce aquí y que tiene que hacerlas llegar a X, pero que por lo menos desde puertos vascos que no fuese. Entonces, pues allá por noviembre de 2017 se convoca un poco a todo el movimiento feminista de Euskal Herria
pues para hacer una acción directa no violenta para, pues eso, para parar que las armas no saliesen desde el puerto. La acción se hizo, la participación tuvo bastante repercusión en los medios, se denunció un poco lo que estaba pasando en los puertos vascos. Y a raíz de esa primera acción, pues bueno, como decía Ali, las que estaban ya militando en el MOC, más las revoloteadoras del MOC, pues decidimos que, bueno, que igual era el momento de empezar a trabajar ya un poco más en serio esa transversalidad entre feminismo y antimilitarismo. Y echamos a andar. El siguiente paso, un poco reconocido, y porque además la acción había salido muy bien, con mucha repercusión y demás, y teníamos ganas de seguir haciendo cosas, pues organizamos ya lo que es el 24M, el 24 de mayo. Un poco para reivindicar el Día Internacional de Mujeres por la Paz y el Desarme. Se hizo también, bueno, pues una manifestación, si no recuerdo, con diferentes actividades delante de una de las empresas de producción armamentística más potentes de aquí, del País Vasco, que era Sener. De esa segunda acción, pues la verdad es que nos siguió quedando un buen sabor de boca, porque también volvió a tener repercusión mediática, que al final es el objetivo que tenemos, porque por mucho que nosotros reflexionemos de cómo está en la seguridad, en la producción armamentística y demás, hay que tener repercusión. Entonces, todo lo que hagamos, en la medida de lo posible, si tiene repercusión, pues objetivo cumplido. Estos fueron los inicios de Armiarma, y bueno, pues hemos seguido teniendo presencia como grupo feminista antimilitarista en los dos espacios que creemos que tenemos que estar presentes, que son el 8 de marzo y los 24 de mayo. Y así es lo que hemos ido haciendo en todos estos años, participar activamente en la organización del 8M, participando directamente con el movimiento feminista de Euskal Herria, y los 24 de marzo. Este año, el año pasado también fue bastante significativo, porque bueno, pues pudimos sacarnos y hacer la acción de denuncia delante de un emblema de Bilbao, como es el Guggenheim, y entonces delante de la araña de Armiarma, era todo muy simbólico, y pues también tuvo una repercusión, bueno, interesante. Y este año, lo que, pues con todo lo de la pandemia y demás, pues bueno, considerábamos que a pesar de todos los confinamientos y demás, pues creíamos que seguíamos teniendo que estar, y efectivamente, pues la organización del 24M va en conjunto, o sea, y de la mano con el movimiento feminista, ¿sí? Sí, igual destacar que, claro, este año nuestra reflexión también sobre el 24M, pues era una reflexión diferente, ¿no? Porque nos ha tocado, pues empezábamos justo a preparar el 24 de mayo cuando nos confinaron, y cuando, bueno, pues empezó toda esta incertidumbre también de qué posibilidades iba a haber de ocupar la calle, de ocupar el espacio público y de seguir reuniéndonos para trabajar, y a la vez pues asistíamos a una militarización de la sociedad, pues que, bueno, la mayoría de las personas que vivimos en ciudades pues hemos presenciado también, ¿no? Cómo ha sido la policía quien se ha encargado de controlar quién estaba en la calle, quién no, cómo ha habido reacciones ciudadanas también muy en esa línea, ¿no? Lo que se ha venido llamando la policía de balcón, y bueno, pues necesariamente hemos incorporado eso también a la reflexión para este 24 de mayo, y hemos tratado de hacerlo también desde esa mirada feminista, ¿no? Es decir, cómo ha afectado esta militarización de la sociedad, esta uniformización de los cuidados también, ¿no? Por hablar de un tema que es central también desde la perspectiva feminista, cómo nos han vendido que era el ejército quien nos cuidaba,
Y antes Tika hablaba también de que no hay que dejarse engañar, ¿no? Y tratando de, bueno, pues de estar atentas y tener las antenas bien despiertas a esos posibles engaños, porque efectivamente, pues nuestro mensaje para este 24M, además del protagonismo de las mujeres, que queremos tener un papel activo en la construcción de la paz y en la lucha contra las guerras, pues que también era un poco este de nos salvamos juntas, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una cuestión fundamental que seguramente compartimos con las compañeras y los compañeros, porque bueno, pues los que estamos en grupos y en movimientos, pues sabemos que si nos salvamos juntas. Y este fue otro de los mensajes que quisimos trasladar también este 24M, ¿no? A pesar de que fue un día raro, nos tuvimos que poner a 2 metros, tuvimos que hacer la concentración en el horario, en la franja horaria en la que se podía pasear, para que las compañeras que no viven en el centro de Bilbao también pudieran venir tranquilamente. Bueno, pues sí descubrimos alianzas que a priori pues no teníamos tan claras, ¿no? Y bueno, pues la propia concentración tuvo una respuesta grande. El 24M no es un día muy conocido, ¿no? Y esto tampoco es casualidad. Quiero decir que el día que se conmemora pues eso, la lucha de las mujeres contra la guerra, por la paz y el desarme, pues bueno, pues creemos también que esa es una contribución interesante del propio antimilitarismo y del propio feminismo, ¿no? Ver cómo ponemos sobre la mesa pues todo ese trabajo. Nosotras también estamos aprendiendo y estamos empezando y estamos mirándonos en otras, ¿no? Y hay algunas experiencias que son quizá más conocidas o algunos movimientos. Juanma citaba al principio a las mujeres de negro, por ejemplo, pero sabemos que hay más, ¿no? Y sí estamos encontrando también, bueno, pues muchas alianzas dentro del propio movimiento feminista y también fuera, ¿no? Esta es un poco la experiencia así cortita. Deciros también que, bueno, que seguimos un poco en esa clave de formación, de seguir dándole vueltas y que en eso, bueno, pues espacios como este y miradas también como las que aportabais, pues que son muy bienvenidas y son fundamentales, ¿no? No sé, Vero, No. Hemos clavado los 10 minutos, ¿eh? Pues muchas gracias por contarnos la experiencia de este movimiento feminista, antimilitarista de Euskadi. También de aquí aprovechar que nosotros tenemos una sección en el programa de radio que lo realiza nuestra compañera Mar, para darle un abrazo, que se trata también sobre mujeres antimilitaristas, mujeres de paz, ¿no? Y aprovechamos para darle un abrazo también y un especial saludo a Mar. Pues continuamos con Andrea, que nos va a traer las preguntas y reflexiones que nos han hecho desde el chat. Pues bueno, por aquí hay muchos agradecimientos. La verdad que estamos todas ahí como expresando agradecimientos, Natalia, Sara, y aparte, pues bueno, algunas preguntas y reflexiones. Por ejemplo, Natalia comenta, creo que una pregunta que va directamente a Tika, ¿qué responsabilidad tienen los organismos de cooperación internacional en la financiación del comercio de armas? Y si han identificado alguno que esté financiando este comercio. Igual comento así algunas preguntas y ya luego las vamos... Mari Carmen comenta, se dice que hay grupos interesados en debilitar Europa para que no haga contrapeso a los polos oriental y occidental, y que Europa tenga menos gasto militar para ello. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuándo vemos que el gasto militar sigue aumentando? Después, bueno, Koldovi agradece tu mirada geopolítica y estructural, que nos facilita pues a comprender mejor para cultivar acciones más transformadoras y radicales. Y también pregunta por las campañas de acción en las que participas y nos propones. Mari Carmen también agradece esa mirada global. Y otra pregunta también para Tika, por parte de Juan Carlos.
La nueva Directiva de Defensa Nacional 2020 insta a fortalecer la industria militar. ¿Esto no supone bloquear cualquier cambio político al respecto durante los próximos años? Y luego, si quieren, puedo comentar otra pregunta que va hacia Alicia y a Vero, pero si quieres, Rica, ahora intervenir tú. Vale, las contesto no de la primera a la última, sino al revés, de la última a la primera, porque me va a ir mejor. Mirad, el tema de la Directiva de Defensa Española, que hace muy pocos días que ha sido publicada, respecto de la pregunta que estabas haciendo de impulsar esta industria. Mira, eso está muy unido a la otra pregunta que hacen sobre Europa. Yo, otra vez es que a lo mejor tengo tendencia demasiado a hacer elementos globales, pero mira, en este momento estamos iniciando lo que se llama una nueva era de tecnologías. Diríamos, hay cambios. Hasta ahora diríamos, mirad, hace varios años la riqueza se producía a través de la industria. Yo creo que todos fuimos conscientes a partir del año 2000 que aquí las riquezas las estaban realizando los fondos de inversión, el dinero. Moviendo dinero se generaba la riqueza, sin producir nada tangible. Era como la gente se enriquecía. Y claro, otros se empobrecían, moviendo simplemente dinero. El gran reto que nos viene ahora se llama que entramos en una nueva era de carácter industrial, no sé de qué clase, pero que sí que estará muy ligada a lo que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las bases de datos. Aquí estarán estas riquezas. Y aquí lo que sí que hay es una gran competencia mundial en quién va a desarrollar aquellos productos, y el primero que lo haga y acierte con el producto es el que va a tener el margen de unos años para hacerse rico. Y ahí se está en esta batalla. Esta batalla tecnológica también ha entrado en las armas. Estamos asistiendo a que se está investigando en el desarrollo de unas nuevas generaciones de armas que introducen la inteligencia artificial, la robótica, las bases de datos, etc. Y aquí, y esto lo uno con Europa y explica lo que dice la Directiva Española de Defensa. La Unión Europea, ¿qué está viendo? Que hay una parte de esta batalla que vamos por detrás de China y de Estados Unidos. Y no solamente una batalla en el terreno militar, sino también en el terreno civil. Fijaros, China con el 5G, que sería el ejemplo, y Estados Unidos, que le hace la batalla a China para que nadie se sume al 5G producido o diseñado por China. En este contexto de no perder ese carro de nuevas tecnologías, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Por primera vez elabora un presupuesto de defensa europeo. Por primera vez no existía. El nuevo presupuesto de la Unión Europea, que será el mandato 2021-2027, va a tener un capítulo dedicado a defensa. Tiene 4 partes. De esas partes comento 2 y muy rápido y muy simple. Uno será para comprar. ¿Qué quiere decir que la Unión Europea? La Unión Europea tenemos 28 ejércitos y cada ejército tiene un material distinto. Ir creando Unión Europea han dicho, si 3 estados mínimo se comprometen a comprar el mismo material de defensa, la Unión Europea subvencionará el estado que compre, de manera que por cada 3 euros que pongas tu estado, yo te regalaré 1 para que tú hagas esa compra. Tanto la Unión Europea va a destinar 30.000 millones de euros para facilitar compras de armamento, bueno, en todo el paquete, todo no es facilitar compras. Para la compra van 15.000 millones que estarán dedicados a eso, a facilitar que los estados compren y que compren lo mismo. La otra cuestión es, si no queremos depender de comprar armamentos con nueva tecnología, lo que son los drones, los Reapers, misiles que son capaces solos de llegar hasta donde tienen que llegar, si no queremos comprar eso solo en Estados Unidos, tenemos que fabricarlo aquí.
Entonces, diríamos, el otro pilar de la política europea va a ser destinar dinero a la industria para que formen holdings y trust entre ellos, de manera que produzcan, investiguen y produzcan material de armamento nuevo a escala europea y que luego la Unión Europea facilitará que los estados compren este material europeo y producido en Europa. Por aquí están las políticas y luego que van a poner políticas de carácter fiscal para ayudar a los estados a que eso lo hagan. Por ejemplo, todos teníamos claro, ¿os acordáis cuando era como, vamos, parecía el demonio, el déficit? Y que decía, no, Europa nos prohíbe pasar de este déficit. Bueno, pues en esta nueva fase, uno de los instrumentos fiscales que va a poner en marcha la Unión Europea será que el gasto en adquisición de armamento por parte de los estados no compute en el déficit público. Creatividad contable. De esa manera facilitamos el que los estados puedan endeudarse para la adquisición de más armamento. U otras ayudas de carácter financiero. Por ejemplo, no hemos conseguido eurobonos para la crisis del COVID, pero se habla de crear eurobonos para la compra de armamentos. No está aprobado, pero se habla. Si eso se aprueba, yo creo que ya será el sarcasmo total. No hay ayudas para combatir un virus, pero sí que las habrá para endeudarse con la adquisición de armamento. Y yo creo que no hay una especie de complot para que Europa sea débil. La cuestión es que Estados Unidos no tiene interés en Europa. Los intereses de Estados Unidos se han desplazado a Asia y lo que le dice a los europeos es: vosotros os tenéis que pagar vuestra propia seguridad, yo ya no voy a ser el que más dinero ponga en la OTAN, eso es tarea vuestra y vosotros os encargáis de vuestra frontera con Rusia. Tenéis que incrementar vuestro gasto de defensa, eso lo han aprobado todos los países europeos, todos lo han aprobado. Ninguno de ellos quiere disminuir y tiene el compromiso de disminuir. La otra cuestión es, veremos cómo esta nueva crisis económica del COVID permite o no reducir el gasto militar. Puede ser que se reduzca, pero no es la intención con la que los estados se están moviendo. Y el tema de los organismos de cooperación, la verdad es que no he entendido qué clase de organismos estáis pensando. Si los organismos con los que pensáis son los organismos de desarrollo y de ayuda humanitaria, pues a estos tampoco yo no les veo más relaciones. No he acabado de entender la pregunta. Lo que comentaban exactamente si se refiere a, bueno, a los organismos de cooperación internacional. Pero es que hay organismos, mira, el Banco Mundial puede entenderse como un organismo o el Fondo Monetario Internacional. Si Natalia, ¿quieres comentarlo y así lo aclaramos? O es que si son organismos de cooperación al desarrollo, eso es una cosa, y si son organismos de este tipo, todos los países, una parte de sus deudas, diríamos, y que reciben fondos económicos internacionales, los gobiernos, no hablo de las personas, todos una parte de esas deudas está debido a la adquisición de armamento, todos. Puede variar más o menos, pero una buena parte de la deuda pública está ligada a la adquisición de armamentos. Y todos los bancos y los sistemas financieros pues dan ayuda para ello. Vale, pues si quieren continuamos con alguna preguntilla más que por aquí. Gracias, Tika. Aquí Coldovi nos dice: Alicia Ibero, estupendas en ayudarnos a concretar lucha en un territorio concreto y esos lazos entre los movimientos emancipatorios, sobre todo feminismo y antimilitarismo. Muchas gracias por tejer. Mari Carmen, Arma, esa vitalidad del movimiento es buenísima. Pude participar en la marcha a la fábrica de armas y muy buena acción y organización. Gracias por compartir. Coldo nos lanza una pregunta para Sara.
¿Qué alianza desde Europa es necesaria para frenar estos puntos y perturbar? Cuéntanos experiencias de bloquear encuentros de la OTAN y demás engranajes de la guerra. A ver, voy a continuar con alguna preguntilla más y ya luego si quieren se explayan. Emilio dice, parece que en el Estado español hay un nivel relativamente elevado de investigación y acción sobre el militarismo. ¿Nos pueden contar cómo está la investigación y acción antimilitarista en Europa y en América Latina? Coldo lanza, ¿qué aporta el feminismo y el antimilitarismo? ¿Qué aporta el feminismo al antimilitarismo desde sus experiencias y reflexiones para mi arma y todas? Vale, y luego Natalia pues nos ha aclarado la dudilla que acaba de surgir. Dice, sí, pensaba en cualquiera que se les viniera a la mente, en América Latina incluso los que se presentan como ayuda al desarrollo. Han creado mucha precariedad en los territorios. Eso es otra discusión, pero lo pensaba en ese sentido. Pues sí, exacto. Pues vale, pues si quieren comentar lo que sea con respecto a las reflexiones y preguntas. Creo que había pregunta directa para Sara. Si quieres, Sara, empezamos por ti. Ya, perfecto, gracias. Sí, de hecho, hay muchas razones que tenemos que construir un movimiento internacional y que lo hemos hecho, ¿no? Lo estamos construyendo. Hay dos redes. Hay una red europea que hace campañas contra el comercio de armas, el INAT, y luego hay también el Movimiento Internacional Antimilitarista. Y bueno, yo creo que podemos sentir muy aislados unas de las otras, ¿no? Y como somos un grupo muy chiquito en varios sitios que estamos luchando contra un sistema muy fuerte. Así que conectando con otros grupos en otros países nos podemos sentir que hacemos parte de un movimiento más grande. Pero también de un punto de vista práctico podemos compartir todo el trabajo que hemos hecho al nivel de investigaciones, recursos y también inspirarnos de ideas de acción de otros países. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando todavía no había muchos grupos organizando acciones directas contra las ferias de armas, que nosotros en Inglaterra vimos acciones que se pasaban en Corea del Sur y que nos inspiramos cada vez unas de las otras. Y luego incluso participamos en un encuentro en Corea, donde había personas de los Estados Unidos también que estaban haciendo el mismo tipo de acciones ahí. Y si ustedes iban a la presentación, ahí hay un mapa, una carta ahora con como todos los países donde hay acciones directas contra las ferias de armas. Y vemos la misma cosa con el barco que cargaba las armas para Arabia Saudí, que había una red europea que estaba como a cada puerto donde el barco intentaba llegar, en Inglaterra, en Bélgica, en el Estado español, en Italia, en Francia, que cada vez había acciones locales, ¿no?, contra el barco. Y eso cuenta una historia mucho más fuerte que la resistencia contra la venta de armas a la Arabia Saudí. No es una cosa pequeña de un grupo chiquito en el Estado español, sino es una cuestión al nivel europeo. Y sí, tenemos que inspirarnos unas de las otras, pero también hacer el vínculo con otras luchas, ¿no? Y mostrar la manera que el comercio de armas, el papel que juega en otras luchas. Como hablé, el movimiento solidario con migrantes sin papeles, el movimiento ecológico, aquí tenemos como el movimiento feminista también. Y conocer las dinámicas como nuestra complicidad al nivel histórico colonial, pero también cómo esas dinámicas siguen existiendo hoy día a través del extractivismo, el acaparamiento de tierras, por ejemplo, y el papel que la militarización juega en todo eso. Y al nivel de América Latina, ahí hay una red antimilitarista de América Latina y el Caribe,
y nosotros estamos en contacto con ellos también, porque tenemos que actuar en función de lo que ellos dicen es útil, ¿no? Tenemos que escuchar lo que está pasando ahí y organizarnos a partir de eso. En cuanto a acciones, en las fotos pueden ver que de un lado intentamos perturbar, por ejemplo, las reuniones de los accionistas de las grandes empresas de armas, perturbar también las conferencias de los lobbies del comercio de armas a través de intervenciones, tomar ¿cómo se dice? El micrófono y dar discursos alternativos, bloquear las cumbres de la OTAN también, con bloqueos en la calle para que las delegaciones no lleguen ahí. Y muchas acciones también para visibilizar la existencia de los lobbies, porque se esconden, ¿no? Se esconden en edificios que parecen edificios normales de trabajo, y nosotros hemos hecho muchas acciones para como mostrar que no es un comercio normal, es un comercio que mata. Yeah. Yo en todo caso añadiría alguna acción que también hacemos aquí desde el DELAS. Nosotros ya estamos en el ENAT, en la red europea de armamento. Pero luego, por ejemplo, yo creo que una experiencia que tenemos también bonita es que dedicamos una página web donde decimos los bancos de España cuánto dinero invierten en industrias de armas y en algunas exportaciones concretas cuando se produce pues, unión bancaria para invertir en ayudas a créditos a una industria para producir armas. Y, por ejemplo, yo creo que la acción más bonita que tenemos es ir cada año a la asamblea de accionistas de estos bancos y en la asamblea hacer una intervención ante los accionistas diciendo el papel que está jugando su banco en esta, bueno, pues como banco invirtiendo en la industria de armas. Y lo interesante no es solamente asistir a la asamblea y decirlo en público, sino lo interesante es que antes de ir a una asamblea tienes que recoger que accionistas te cedan sus acciones, que apoyen y que avalen tu intervención, y recoger pues a veces pues más de 200.000 acciones, pues es, vamos, que tiene su apoyo. Yo creo que son iniciativas también muy creativas y buenas. Y yo en los debates que he tenido con personas en América Latina, que hay antimilitaristas, objetores de conciencia, yo los debates que más me ha resultado difícil es que hay un peso muy grande en el gran peligro para ellos viene de que Estados Unidos interfiera. Y es más difícil penetrar que en Europa, es mucho más difícil el debate en América Latina que en Europa sobre estos temas, de que ellos critiquen a sus propios ejércitos, que critiquen las decisiones del gobierno en los presupuestos de defensa, es más difícil. Siempre te están diciendo que su peligro es que Estados Unidos les pueda invadir, y todos inmediatamente te comentan la sexta flota americana. Y bueno, espero que algún día pues, sobrepasen este debate, ¿eh? Bueno, no sé si nos lanzamos igual con la pregunta de tesis doctoral que hacía Koldovi. Bueno, nosotras sí que creo que el planteamiento, aunque es muy complejo y exige todavía, o a nosotras nos falta mucha profundización, ir siguiendo y seguir tejiendo, viendo otras perspectivas, sí hay una idea que yo creo que resume un poco el aporte del feminismo al antimilitarismo y viceversa, ¿no? No sé dónde está el principio, cuál es el que aporta a cuál, ¿no? Pero nosotras solemos decir que sin feminismo no habrá paz, ¿no?
Y eso pues es una idea que tiene raíces muy profundas también, ¿no? y que nos va a permitir pues, seguir avanzando un poco en esas ideas, seguir tejiendo, seguir contrastando con otras feministas, seguir mirando a las experiencias de otros países, ¿no? Con esa idea también que ya dijeron otras feministas antes que nosotras de que no queremos guerras que nos maten ni paz que nos oprima, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco como la principal aportación, en la medida en que el feminismo también es un movimiento emancipador, pues no podríamos entender una paz que no fuera feminista, ¿no? Una paz que seguirá oprimiendo a las mujeres y a otros colectivos. Pues yo creo que la aportación principal es esa, ¿no? Y que a veces, bueno, pues no nos hemos encontrado una lucha y la otra, pero que es verdad que todo cobra sentido, ¿no? Cuando las cruzamos y que a veces decimos, claro, esto era imposible, ¿no? La una sin la otra, pues quizá no tendrían mucho sentido, ¿no? Entonces yo, también para cerrar un poco, pues con esa frase, ¿no? De que la paz será feminista o no será paz. Pues creo que ya no hay ni más preguntas ni comentarios. Aprovechamos para despedirnos un poco de este ciclo, ¿no? Que han sido 6 encuentros formativos que de alguna manera nos han permitido, pues en este confinamiento, romper las fronteras, ¿no? Y hemos estado personas de diferentes lugares, de diferentes continentes, y quedar abiertos a que podamos, no solo organizados por ADNV, sino de cualquiera de las personas que han participado de cualquier manera en esta formación, pues en el futuro volvernos a encontrar en nuevos espacios que nos permitan pues compartir esta experiencia pues de gente, de personas de Europa, de América, de nosotras que estamos aquí cerquita de África, y no sé si quiere aportar alguna de las compañeras algo más. Gracias. Pues nos despedimos con un hasta pronto, ¿no? Hasta volver a aprovechar un espacio como este digital para volvernos a encontrar personas que muchas de ellas a veces nos encontrábamos en los encuentros de verano y que nos seguiremos encontrando, pero el encontrarnos también de esta manera, pues es sencillo pues, a otras personas. Voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser, desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer.